porque un shot, ¿por qué no? Eso es lo que damos en este podcast. Pequeñas raciones de saber, encapsuladas en pequeños shocks auditivos para que lo puedan disfrutar en cualquier momento y lugar. ¿Y por qué no? Terminar embriagados de saber. Buenas tardes, mañanas, noches, madrugadas, sea cual sea el desorden temporal donde se encuentren en este momento, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Daniel Barrera. Yo soy Manuel Sanguino. Y mi nombre es Pablo Andrés Cardona y los invitamos a escuchar nuestro podcast para así dar a conocer, divulgar o distintos espacios o temas que queramos discutir. Bienvenidos. Esto es Shock de Psicología. Bueno, bienvenidos a este podcast. Vamos a hablar sobre la espiritualidad sin Dios. Un tema un poco largo y extenso de hablar. Y para poder tocar a la espiritualidad sin Dios, toca saber qué es religión y después qué es espiritualidad. Pablo, cuéntanos, ¿qué es la religión? Bueno, es difícil definir un tema tan amplio para muchos, un tema un poco contradictorio, un tema muy polémico. Sin embargo, podríamos decir que la religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de veneración y temor hacia la misma, porque no hay que negar que tenemos miedo ante un ser poderoso, como dicen muchos, o de ciertas normas morales que conducen nuestra vida. Es una conducta individual, pero también social, y que son prácticas, son rituales, por ejemplo, la oración y el sacrificio para darle un culto a un ser superior al cual ni siquiera sabemos si existe o no. Entonces la religión es un tema de divinidad, y la religión podríamos hablarlo como un esfuerzo del ser humano para contactar el más allá. No es un secreto para nadie que para todos nosotros está el bien, está el mal, está el cielo, el infierno, y entre ellos estamos nosotros los mortales que intentamos tener una experiencia a lo inexplicable. Hay explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo de miles de personas, pero al fin y al cabo, ¿cuál es la verdad? ¿Quién sabe cuál es la verdadera verdad? Sí, es un tema complicado porque incluso ahorita que decías que la gente le tiene temor a ese Dios, a esa divinidad, es un tema ya muy de culturas, porque incluso aquí nos pintan un Dios católico aquí en Colombia. Uno sabe que si uno peca, si uno no se confiesa, si uno no le teme a Dios, uno se puede ir al infierno, así hablando vulgarmente. Y Pero, está el dicho de quien peca reza empata. exacto, es un dicho que uno dice, bueno, yo puedo pecar, puedo hacer una mierda, pero si tengo temor a Dios, pues él me va a perdonar y me va a prometer una vida en el más allá. Y claro, o sea, la mayoría de religiones, sin importar su creencia, creen en la divinidad o una fuerza superior o un ser superior. Por ejemplo, las religiones monoteístas, pues son religiones que creen en un solo creador y que Dios está considerado por unanimidad como el Padre, consejero, perseverador del mundo, el guía. Pero ya luego están las politeístas, que son las religiones que creen que hay más de una divinidad. Entonces se responde a un Dios por la creación, que hay algo más allá y que debemos de responder a una ley divina. Y todo esto es simbólico debido a que, listo, hay una ley divina, pero tampoco la respeto. Ujú. Ya que hablas de las religiones monoteístas y politeístas, pues clasifiquemos las monoteístas son, como decís, aquellas que afirman que solo hay un Dios. Entrarían el cristianismo, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo.
También están los politeístas, que creen en una gama extensa de dioses. Los griegos tenían su panteón griego, los egipcios creían en varios dioses como Anubis, y también los romanos y los japoneses tienen toda una cultura que no corresponde a un solo dios, sino que corresponde a varias filosofías de vida basadas en cada dios. Nos falta hablar de una que es la no teísta, las religiones que no aceptan o reconocen la existencia de dioses en absoluto, dioses absolutos o creadores universales. Aquí entrarían el taoísmo y el budismo, que el budismo cree más en esa trascendencia espiritual, en una energía que nos conecta a los seres humanos con el mundo y a la vez somos un todo unificado. Pero ¿sabes qué es curioso de todo esto? Que las religiones, sin importar cuál, existen con el propósito de alimentar la fe social. O sea, el ser humano es inherente al hecho de que para vivir debe ser creado en algo no palpable. Exacto. Por decirlo así, es ese material espiritual o algo divino, que no fuimos creados por una mera coincidencia, sino que hay algo más allá, de creer en la posibilidad que existe un Dios, un todopoderoso que lo guía por el camino del destino. O sea, para la humanidad es importante tener una identidad religiosa, tener fe, tener esperanza, para que todo pueda regir en convivencia o en amor, como lo dice la religión católica, Dios es amor. No, y es que incluso para hablar como de esa congregación social que tiene la religión, hay que hablar un poquito de historia, porque pensemos, digamos, en los dioses nórdicos, dioses que aparecieron en una cultura al norte de Europa hace más de 5.000 millones de años. Creían en el Valhalla, un cielo donde los vikingos, por ser personas de guerra, iban al Valhalla a literalmente ir a pasar, a esa eternidad, a beber vino, estar con mujeres y disfrutar toda su vida con su Dios. Muy diferente como al cielo que nos pintan aquí en Colombia con el Dios católico. Y algo que me parece muy curioso, por ejemplo, de la religión tradicional china, es que algunos de los motivos principales de la religión es la búsqueda de un sentido de la existencia humana. Y todos nosotros, a pesar de que no seamos pertenecientes a esa religión, buscamos el sentido de la existencia. Queremos tener un porqué. Nunca dejamos abierto el beneficio de la duda. Exacto, aquí es donde vienen ya los absolutismos. Pensemos en la religión católica. ¿Con quién se puede decir que nació la religión católica? Con Moisés. Moisés es el padre de las religiones monoteístas por excelencia. De ahí surgen el judaísmo, el islamismo y el catolicismo. ¿Por qué lo hace? Porque vienen de separarse de una creencia egipcia. Como bien saben, Moisés fue el que separó los océanos y él sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, del yugo de la esclavitud de los emperadores egipcios, y salió. ¿Con quién salió? Con ayuda de Dios, que hasta el momento lo hemos interpretado de tres maneras. Como ya les dije, pues es el padre de las religiones monoteístas, pero en esa época todos creían en un Dios, un ser divino que les ayudó a superar su existencia de mierda, aparte, porque uno siendo esclavo, construyendo una pirámide, una esfinge, uno no vive rico, pues marica, yo no creo que hayan decidido irse de Egipto porque vivían muy bien. El judaísmo lo podríamos denominar de una u otra forma como la primera religión, Se podría debido, decir, sí, debido a que de una u otra forma la historia de la humanidad está muy marcada, pues por lo menos a nosotros los católicos, por una crucifixión. Pero me gustaría pensar que al son de hoy, en vez de una crucifixión, ¿por qué no es juzgar? ¿Por qué no es que el que piense distinto está en una cárcel? Hay muchas formas de crucifixión, no necesariamente como los romanos lo hacían, ¿no?
anteriormente, sino que al son de hoy te juzgamos o simplemente te callamos. Hay miles de asesinatos. ¿Y quién dice algo al respecto? Es verdad, incluso yendo nomás como por un análisis más antropológico, Sigmund Freud en el libro de Totem y Tabú hace todo un análisis historiográfico de las primeras religiones tribales. Y el que encuentra que por el asesinato del primer padre, por un patricidio, la sociedad crea un sistema totémico al cual le atañe reglas y normas y que al mismo tiempo esas reglas sacan tabúes para tener una organización social. ¿Y por qué nacen? Pues para evitar ese asesinato, algo que los romanos, como vos decís, ponían al frente de todo mundo. Ese castigo ahí viene que si piensas diferente, si actúas en contra de la religión, pues te crucificamos para que todo el mundo vea que piensas diferente y que vas a ser castigado por eso. Sí, sí, también hay que recordar que todas las primeras civilizaciones contaban con religiones politeístas. Pues a lo que quiero decir es como que creían en varios dioses, como lo decíamos en un principio, ¿cierto? Y esto tiene mucha influencia con elementos de la naturaleza, el sol, la luna, el fuego, el agua, pero hay algo fundamental y algo muy importante para todas las religiones y es la espiritualidad. ¿Vos qué opinas como de la espiritualidad? O sea, realmente sí me genera como mucha duda de qué es la espiritualidad. Bueno, pues para comenzar, planteemos que la espiritualidad tiene que ver con fuerzas fundamentales que impulsan nuestras vidas, amores, pasiones y preocupaciones más profundas. También es la fuente de nuestro sentido, significado y de nuestra voluntad de vivir. De aquí también se originan nuestros deseos, valores y sueños más profundos. La espiritualidad entonces no es otra cosa como más allá de toda nuestra energía condensada en, por así decirlo, fuerzas metafísicas que no podemos medir a nivel racional, ni a nivel cuantificable, ni a nivel físico. Son fuerzas que son, en cierta manera, abstractas. La espiritualidad también viene a formar parte de la identidad cultural de las personas, teniendo en cuenta las religiones. O sea, cada religión configura una manera de expresar la espiritualidad. Digamos, la espiritualidad para los budistas está en el meditar, en el trascender más allá de las pasiones. Para un católico sería estar en oración, rezar un rosario. Para para alguien que es judío sería rezar la calabala o leer la Torah. Para los musulmanes sería orarle a la mezquita. Siempre tienen una hora, si no estoy mal, es como las 3 de la tarde, en el que estén donde estén, tienen que rezar en dirección hacia donde está la mezquita. Entonces, Eh, continúa. no, o sea, es que me parece muy curioso y la espiritualidad es algo que lo han definido muchos como que aumenta o disminuye, Ujú. pero nunca culmina ni llega como aún más allá. Entonces podríamos decir que la vida espiritual es como una corriente profunda en el océano, ¿cierto? Me lo imagino así. Sí, sí, puede ser Que así. no se ve, no es tangible, no es algo que podamos observar o palpar, pero que fluye a través de toda nuestra experiencia, que nos mueve a buscar la realización, la conexión, tenemos una finalidad. Entonces, por ejemplo, lo relaciono con los valores, con la bondad, la belleza. Es algo que es innato del ser humano, que es algo que está, pero no se ve. Por ejemplo, el temperamento es innato y el comportamiento es adquirido. Exacto, sí. Entonces, es algo profundamente como fusionado por allá en el interior de todos nosotros, pero ¿y qué? O sea, ¿qué va más allá de eso? Entonces las religiones empiezan a abordar que la espiritualidad, o por ejemplo el catolicismo, que lo habla como el espíritu y lo simbolizan con la paloma o con el color blanco, pero al fin y al cabo, ¿qué es espiritualidad para cada uno de nosotros? Es algo que ya saliéndonos como el tema religioso y cogiendo la espiritualidad solamente nos lleva al debate que Sócrates tenía siempre. ¿Somos
una tabla rasa, algo que viene así limpio, donde aprendemos todo aquí en el mundo, o ya nuestra experiencia es algo que venía en nuestra alma y que todo lo que hacemos en este momento en el mundo son simplemente reminiscencias de nuestra vida pasada. ¿Vos te has visto la película Soul? Sí, La que sí, salió en Disney Plus. sí, sí. Esta película pone ese debate. Si uno se pone a ver, el gran antes es cómo se forman las almas. A cada alma le dan una personalidad, le dan ciertos rasgos. Y analizándolo, eso sería como el temperamento que vos decís, eso que ya viene innato. Uno tiene un temperamento que viene tanto de padre como de madre. Si mis padres son muy impulsivos, son muy agresivos, yo por simple genética voy a tener esa configuración neurotransmisoral y cerebral para comportarme así, pero el carácter, que es lo que vos decías, que se aprende aquí ese comportamiento, es aprendido. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? ¿En que teníamos todo configurado antes de nacer, en el ADN o en donde sea que esté? ¿O simplemente venimos aquí y somos lo que aprendemos en este plano terrenal? Es difícil pensarlo, ¿cierto? Porque la espiritual puede tomarse como una forma de vida. Exacto, y pues, eso me remite como a dos preguntas que te quiero hacer. ¿Cuál sería la diferencia entre una experiencia ordinaria y una experiencia espiritual? Fuerte. No, sí, es una pregunta complicada, la verdad. A ver, empecemos a desglosar. Una experiencia ordinaria. A ver, yo creo que lo ordinario es como lo simple, ¿cierto? Como que se trata de algo común, ¿cierto? Que es Ujú. algo que es regular, que pasa, que es algo habitual y que no es frecuente, ¿cierto? Es algo que es... No se le da más trascendencia a lo que realmente es. Por ejemplo, viví una experiencia con un trabajo en la universidad, un evento traumático, ¿cierto? No entregué una actividad, sin embargo, la finalidad del curso es aprender y ganar, Ujú. porque de una u otra forma el sistema educativo en Colombia es de esa manera. Perdí el examen, pero gané la materia. Entonces, ese evento traumático se va a desaparecer por el hecho de que gané la materia. Podríamos hablar de conformismo, no sé, pero para la mayoría, en eso me incluyo, Ujú. es que si yo gano la materia, se va a omitir por completo ese evento. Por el contrario, la otra experiencia que denominábamos es algo, la experiencia espiritual, podríamos hablar de que es algo que por más que el momento ya no esté, va a seguir presente en la vida. No sé, podría relacionarlo un poquito con el trauma. El trauma es algo que a pesar que se dé una sola vez, la eventualidad se repite una y otra y otra y otra vez. Es como el síntoma no desaparece. Sí, el síntoma siempre aparece en forma de reminiscencia, en forma de acto fallido, en forma de chiste, en forma de muchas cosas. Se puede manifestar el síntoma. Y Pero entonces la experiencia espiritual para mí, cierto, desde el desconocimiento, la podría tomar como un acto frecuente que nunca va a poder pasar. No sé si vos tenés una concepción distinta, no no, sé. la tengo muy parecida, pero la tengo un poco más estructurada. Que para mí una experiencia no ordinaria corresponde a esa inmediatez de la experiencia. Algo que no está de manera conceptual o racional. Por ejemplo, el amor. Uno el amor no lo puede explicar de manera racional. Uno no puede decir, yo amo a esta persona por esto, esto y esto. Y suponer que por como yo amo a esta persona, todo mundo tiene que amar a la persona que ama de la misma manera. El amor está construido por vivencias subjetivas. Cada uno tiene una manera de amar, una manera de expresar el amor, una manera de recibir el amor y una manera de convivir con el amor. Por lo tanto, es una experiencia que, si bien no es comprendida por lo racional, es una experiencia ordinaria que está en el día a día. O digamos, no tanto en el amor. Algo que a mí me pasó que fue ordinario fue que
La semana pasada, yendo hacia la Villa Borra, yo me estaba viendo en la bicicleta, normal, estaba pedaleando, casi que llegando, mandé el pedalazo y se me partió el pedal, pero no el pedal, sino la parte de hierro, o sea, Sí, sí. no sé cómo se partió. Es una experiencia ordinaria, porque yo digo, pues, no es común, no es racional, no encuentro una explicación racional de por qué se partió esa parte de hierro. Pero tampoco llega a ser una experiencia espiritual o religiosa, no va a decir como, uy, no, se partió ese pedazo de hierro, tengo que resignificar toda mi vida frente a esto, voy a comenzar a andar en una bicicleta que tengo un pedal con fibra de carbono, no, es una experiencia ordinaria, que no puedes explicar por lo racional, pero que está por fuera de lo común o del ordinario. Pero aquí va mi otra pregunta, la experiencia espiritual no puede ser entendido por lo racional, pero tampoco alcanza a ser explicado por la experiencia. Hay un fenómeno que me gusta mucho hablar y es el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es un síndrome que se causa al ver obras de arte, paisajes hermosos o espacios que superen la imaginación y la percepción humana. Digamos, mi profesor de Regiones del Mundo me decía que él cuando fue a ver la Venus de Milo, él sintió un, como un ritmo cardíaco elevado, sintió vértigo, confusión, temblor, no supo cómo explicarlo, que era algo casi que espiritual. Él decía que él fácilmente pudo haber estado frente a una religión, frente a una experiencia espiritual o religiosa sin ser necesariamente espiritual o religiosa. Sabes que cuando estabas hablando de lo racional, se me vino algo que leí en algún momento y es el sentido de lo natural. Lo natural como lo espontáneo, o sea, responde a un principio interior. Algo se considera natural si corresponde al modo de ser propio de un sujeto, no ha sido modificado, no ha sido atrofiado y no ha sido de ninguna forma modificado. Entonces puede tratarse, por ejemplo, de una propiedad o de un modo de actuar. Por ejemplo, para el hombre es natural ser racional, ¿cierto? Porque la racionalidad es una capacidad específica del ser humano. Y como lo decías, Cates, pienso, luego existo, entonces no podemos eliminar la racionalidad del ser humano. Exactamente, entonces lo natural como distinto a lo artificial, lo natural siempre se va a definir como aquello que no depende de la intervención. Entonces, en oposición a lo artificial, es el resultado de la actividad humana. Ujú. Es confuso para algunos, pero cuando se le ve el sentido es algo muy trascendental, porque empezamos a notar cómo puede que lo natural lo queramos modificar con algo existente y cómo tiene más valor algo natural que algo artificial. Por ejemplo, la naturaleza. Hay obras, hay arquitectura, hay diseños que para la concepción del hombre es algo divino, ¿cierto? Ujú. Pero la naturaleza tiene un arte propio y puede considerarse como el arte abstracto que para el gusto del hombre puede ser algo mucho más inexplicable, como la religión. ¿Cómo es posible la creación de nosotros sin la necesidad de una intervención del hombre? ¿Cómo existimos? ¿Cómo estamos nosotros aquí? Una pregunta también muy complicada, porque para Sí, explicarlo sí. podríamos irnos a los dioses, pero a nuestros oyentes, como pueden ver el título, es espiritualidad sin Dios. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Se los traemos porque hay un libro llamado La religión del ateo, de Johann Karl-Melich. Y en este libro retoma a varios autores, entre ellos Martin Heidegger, Federico Nietzsche, porque no puedo decir Friedrich, bien, entonces Federico Nietzsche, y a Milan Kundera. Y trata de explicar cómo entonces se puede vivir cómo podemos tener esa visión espiritual y religiosa sin tener un Dios. Cómo poder creer en algo sin creer en algo realmente. Es algo un poco complicado. Pues bueno, el libro nos habla de que la vida
se puede vivir o se puede llamar como una vida prosaica. ¿Y qué es la vida prosaica? Es esa vida que no va más allá de los planos metafísicos, que no va más allá de los planos metafísicos ni racionales, ni que no son comprendidos por la razón. Es una vida que, como los hombres somos, pues los humanos somos situacionales, habitamos unas historias que nunca acabamos de comprender. Nosotros no elegimos ni nuestra nacionalidad, ni nuestra familia, ni nuestra cultura, ni nuestra religión, no elegimos nada hasta que tengamos como cierta edad para poder decir, bueno, yo cojo todo lo que yo soy y puedo resignificar desde lo que yo soy una nueva persona o puedo seguir con lo que yo soy. Lo que argumentan aquí es que lo humano no es una esencia trascendente, inmutable, universal y eterna, sino algo prosaico. El ser humano es inseparable del mundo, del tiempo y del espacio. Y a eso se le suma la inevitabilidad del azar. Pues pensemos una cosa. Hay una frase, si no estoy mal, creo que es de Gambetta, y dice que no le recibo bendición a mi mamá. No, ¿cómo es? Solo le recibo bendición a mi mamá y creo en algo superior porque el mundo me da razones. Ah, no, Sí, esa sí. es de Nosferatu. Pero esa es de... Exacto, sí. Es una frase que, parece, yo la verdad me identifico mucho con ella. Yo no creo en un Dios particular, no creo ni en Dios, ni en Buda, ni nada. Creo en todo, pero a la vez no sé en qué creer. Y me baso en creer en el afecto. Como una persona me da una bendición y pues bueno, vaya y venga. Pero que me la dé mi papá, que me la dé mi mamá, que me la dé mi abuela, son bendiciones que así uno no crea que son como realmente religiosos, como que el afecto, todo eso que le ponen a uno, esa protección como amorosa es suficiente para creer en algo. Sí, es muy interesante lo que vos decís y, por ejemplo, permite abarcar algo de la temática del libro que es la religión del ateo, que nos habla de la apertura de la religión del ateo y nos habla de esa prosa de que una religión contraria a lo sagrado, una religión prosaica en la que la bondad ha sustituido al bien y en la que la compasión ha ocupado el lugar de la justicia. Dicen que son agnósticos, que no creen en nada, pero poseen la necesidad de tener una respuesta. Y, y, y dicen, ¿para qué buscamos a Dios? ¿O para qué buscamos una explicación? Cuando de una u otra forma hay necesidad de tener una respuesta a lo que somos. Yo diría Se- que... No, continúa. la religión de la ciencia, ¿no? Que es un tema que vamos a abarcar un poco más adelante en otro podcast, pero para dar una pequeña ejemplificación, ¿la ciencia es una religión o no? ¿Vos qué crees? Yo creería que, pues sí, porque cumple las mismas como condiciones de la región, dogmas que no se cuestionan. Por ejemplo, las leyes físicas, sabemos que son leyes, no las podemos cuestionar. O sea, por esos dogmas que creemos de que en la Tierra, en todo lado, va a afectar la gravedad. Entonces no lo podemos contradecir ni ir en contra de eso. Sí, es algo importante a discutir y creo que lo dejaremos para la próxima sesión. No, y por ejemplo, pues volviendo a lo de la espiritualidad sin Dios, uno como plantea una espiritualidad sin tener algo superior que nos cubra, algo que sea más grande que nosotros y que nos conecta a todos al mismo tiempo. ¿Vos cómo plantearías esta nueva espiritualidad sin Dios? Una espiritualidad sin Dios, una espiritualidad sin preguntas. Y sin respuestas también sería, ¿no? Porque sería como la continuación. Hay cosas que de una u otra forma no se pueden responder. Hay cosas que nunca van a tener sentido. Por ejemplo, la ciencia ha intentado darle una explicación de mil formas de la gravedad
y se le ha atribuido a miles de cosas, pero al fin y al cabo nunca se le ha podido dar sentido. Por ejemplo, la teoría del Big Bang dicen que un átomo más otro átomo creó todos nosotros. ¿Vos crees que eso es posible? Yo también creo, me parece que eso puede haber sido posible. Incluso hay un autor existencialista llamado Philip Mailander y él propone que nosotros vivimos con Dios en todo momento, porque Dios a la hora de crear como todo, para poder estar con el ser humano, tuvo que cometer suicidio para poder estar con nosotros. Ahí explica que pues no con el Big Bang, pero que en un momento determinado de la existencia, Dios se suicidó y al mismo tiempo de suicidarse se mezcló con todo el cosmos, con toda la naturaleza y con todos nosotros. Si tú ves, él hace algo como una relación muy bonita y es que el calcio de nuestros huesos también está en el espacio. Todos nuestros minerales que nos componen, todos los compuestos químicos que están en nuestro cuerpo también están tanto en el espacio como en la misma tierra. Y él solo lo explica como que vivimos en el cadáver de Dios. Es algo que pues es una explicación ya muy volada también, porque el tipo incluso terminó suicidándose después de escribir su último libro. Ya me parecía como algo ya muy fanático, de que bueno, yo creo que si Dios se murió, se suicidó, pues yo también voy a estar con él. Me parece una explicación muy larga, pero tengo otra pregunta. ¿Cuál sería como la diferencia entre la metafísica de lo sagrado y la metafísica de lo ateo o de lo no sagrado? Fuerte. Porque plantea eso, la metafísica de lo sagrado nos pone en conversación con un Dios. Como te digo, los budistas meditan, los hinduistas también tienen su yoga, su meditación, los católicos oran, pero alguien que no cree en nada, ¿cómo está en contacto con eso, con ese ser superior, con ese otro que lo supera? Pues yo diría que está en la relación con el otro, donde la relación en la que el otro es más importante que yo, entonces yo le doy cierto grado de importancia al otro. Y al darle cierto grado de importancia mayor al mío, entonces estamos en una relación no sé cómo decirlo, como de relación metafísica. Sí, la metafísica de una u otra forma de una persona agnóstica o de una persona que dice no creer en nada, al fin y al cabo entonces no estaría creyendo tampoco en el otro, en la existencia del otro, en el convivir con el otro. Entonces creo que ese relacionamiento que se tiene constantemente con el otro es su forma de creer. Exacto, por eso incluso dice, Entonces no ama, no siente y no vive. puede ser, pero ya, por eso dicen también que el ateo se contradice a sí mismo, porque el mismo hecho de negar un Dios te está poniendo a que creas en un Dios, a que tengas una idea de Dios para poder negarlo. Entonces ya de por sí estás creyendo en un Dios. Bueno, ya para avanzar, te tengo otra pregunta. Si te dijera que si te demostrara la existencia de Dios, tu vida cambiaría, pues tú qué me dirías. O sea, yo te digo, Dios existe, te lo pruebo de esa manera. Vos sabes que Dios está, ¿tu vida cambiaría, sí o no? No sé, no sé. Nunca me había puesto a pensar en eso. Pero, No, trata de dar una pero a respuesta. pesar de que exista o no exista, No, no, pero venga, planteémonos en la idea de que yo te compruebo, Dios existe. ¿Tu vida cambia, sí o no? yo digo que no. Ok, Yo digo que no, pero hay que añadir algo. Mi ideología y mi pensamiento religioso es católico y yo sí creo que hay algo. Pero el que no cree lo vería de la misma forma. no lo sé, porque incluso es una pregunta que plantean al final del libro. Y es, si te dijera que si te mostrara la existencia de Dios, ¿tu vida cambiaría? Pues si me contestas de manera afirmativa, necesitarías un ser absoluto para vivir, porque ya encontraste la respuesta de Dios, por ende ya tienes la respuesta de la vida, tu vida cambiaría. Pero si me dices que no, entonces ¿por qué te preocupas de la existencia de Dios? ¿Por qué preocuparse por buscar a ese Dios si yo sé que cuando encuentre la respuesta no va a cambiar mi vida?
Es una pregunta que muchos de nosotros nos deberíamos hacer, ¿no? Si, si Dios lo podemos comprobar. Pero yo no creo, ¿cierto? Si Dios lo puedo comprobar, porque me preocupo de la necesidad de que la gente sepa que yo no creo. Porque pasa mucho de que una religión y empiezan a decir, ay, no, pero es que yo no creo que haya nada, ay, es que no, considero que nada existe. Puede ser. Pero bueno, aquí ya voy a meter un poco de mi experiencia personal y por lo menos en mi caso, yo me declaro agnóstico porque no sé a qué deidad entregarme y por ende pues me entrego a lo más humano, a lo que podemos sentir al otro. Pero esa misma relación con el otro, hay un montón de experiencias tanto ordinarias como espirituales que yo diría, bueno, aquí qué pasa, ¿cómo puedo nombrar eso? En mi caso personal, yo no nombro como coincidencias. Una coincidencia que es, a nivel lingüístico, es literalmente que una cosa coincida con otra. Pueden ser cosas completamente distintas, cosas que no tengan por qué conectarse, pero en algún momento de este plano de este plano terrenal, temporal y metafísico, tuvieron que coincidir de alguna manera. Por ejemplo, hay una experiencia que me pasó hace poco y es que yo acostumbraba a recibir clase por fuera de mi casa. Me iba a parques, a lugares ahí. Y en una de esas, pues cuando abrieron los bares, pues fui a un bar a recibir clase. Por coincidencias de la vida, también estuvo una mujer ahí con la cual tuve una relación, no diría como de noviazgo, pero sí una relación un poco amorosa. Que hablando con ella y hablando con ella y hablando con ella, llegamos a la conclusión de que ese día nos encontramos por pura casualidad. El azar, la aleatoriedad jugó a nuestro favor y nos encontramos. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar el hecho de que nos encontramos en un lugar donde ninguno tuvo que haber estado, pero por cosas de la vida estuvimos? Para mí son las coincidencias. Había leído algo sobre eso, ¿cierto? Y mientras lo decías lo pensaba, que cómo es posible que en un espacio temporal tan grande donde es que el mundo es gigante, ¿cierto? Eh, se pueda encontrar con gente que de una u otra forma se relacionan con uno mismo. No tiene que ser específicamente, como en tu caso, una relación amorosa o alguien, sino algo o alguien que uno esté destinado a estar. Entonces, que el destino, por ejemplo, muchas veces que como el destino te puso para mí o fuiste mi mejor coincidencia, es realmente es una coincidencia o es algo que ya está demarcado para el otro. ¿No? Incluso también me atrevería a decir como, ¿es una coincidencia o es algo que yo quiero interpretar como coincidencia? Porque puede ser algo, un suceso completamente aleatorio, que no puede ser explicado de manera racional. Pero que como no lo puedo explicar de manera racional, tengo que agarrarme de cosas metafísicas, cosas religiosas, espirituales, para poder tratar de explicar eso que me pasa en la vida. Es un estallido completamente eufórico de emociones y de afectos que, puta, uno no sabe cómo explicar. Así de sencillo. A todo le atribuimos un nombre o una respuesta. A todo tenemos la necesidad de explicar porque el ser humano es alguien de definición y necesitamos una respuesta para estar en paz. Quedó abierto con algo de si la ciencia es algo que tiene la necesidad de comprobar todo, entonces esto anula la teoría de las coincidencias. Puede ser, pero, puta, ¿vos no crees que es muy absolutista decir que la ciencia lo puede comprobar todo? Yo cómo puedo comprobar científicamente cuánto te amo o cuánto te odio. Pues no, no veo una manera de medirlo científicamente. Sí, hay cosas que no son medibles como el cariño o el afecto, ¿cierto? Hablar de que la segregación de dopamina o serotonina es algo que sí tiene influencia, Pues sí, pero pero
porque digamos, ahí también entraría otra cosa y es cómo interpretarlo, porque yo puedo tener la misma producción de serotonina y dopamina al comerme mi comida favorita en un momento de mucha hambre, al mismo tiempo que la puedo tener cuando veo a la persona que me gusta o cuando veo a mi perro. Produzco el mismo nivel de serotonina y dopamina, pero a nivel químico está la medición, pero a nivel abstracto, ¿cómo sé qué disfruto más? ¿Cómo sé qué es lo que más me gusta? ¿Cómo sé qué es lo que más me produce, qué es lo que me produce más felicidad? Exacto, pero es un tema que considero que debemos hablar un poco más a fondo, como si la ciencia es una religión o si la ciencia simplemente es una eventualidad. Hoy también toca hablar el hecho de, pues a mí me causa mucha curiosidad las religiones como la cienciología, el espagueti volador, que son sectas, cultos que se llaman a sí mismas religiones, pero que yo digo, bueno, parce, ¿cómo delimitamos la línea entre un fanatismo y un culto y una religión? ¿Cómo decirle, no sé, a Tom Cruise que su religión cienciológica es una estafa para que le saquen plata? El tipo cree fervientemente en eso. ¿Cómo entrar ahí a decir, bueno, una religión es más válida que otra? Es un tema que, como decís, toca abordar en un próximo capítulo. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión. Les indicamos que los capítulos no sabemos cuándo los vamos a subir. Hoy nos faltó un compañero, Manuel Sanguino, no nos pudimos reunir con él porque tenemos planeado grabar desde la semana pasada, pero lo adelantamos, ya hasta hoy podemos grabar, entonces estén atentos a las redes sociales para la próxima emisión del capítulo. Chao. Hasta luego.